Bienvenidos al Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. El conversatorio de esta noche cuenta con dos invitados de lujo, don Manuel García Arévalo y el arquitecto Cristian Martínez Villanueva. Ellos ofrecerán sus propias visiones sobre la fascinante historia en torno a una de las piezas más importantes de nuestro patrimonio cultural, el emblemático Semí de Algodón. Aunque don Manolito y don Cristian no necesitan mucha presentación, me voy a permitir destacar algunas notas de su destacada trayectoria. Don Manuel García Arévalo es empresario, arqueólogo e investigador de la cultura taína. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre este tema. Es también mecenas del Museo del Hombre Dominicano. Desde muy joven ha seleccionado piezas prehispánicas y tenemos el honor y el privilegio de que parte de su importante colección esté expuesta en la muestra permanente Nuestros primeros pobladores de este centro cultural, entidad en la cual don Manolito es fundador y directivo. El arquitecto Cristian Martínez Villanueva es un destacado profesional y artista visual, investigador de temas relacionados con la cultura taína, además de coleccionista de piezas importantes. Ha participado en diversas excavaciones arqueológicas en la Isabela y ha incursionado en investigaciones antropológicas sobre la vida y la cosmovisión de la cultura taína y ciguaya. Fue director del Museo del Hombre Dominicano en el periodo 2010-2020. José Enrique del Monte será el moderador de este interesante conversatorio. Es nuestro asesor cultural, es arquitecto, experto en patrimonio, con una destacada trayectoria en el ámbito de la cultura. José Enrique es nuestro asesor cultural y es arquitecto, poeta y ensayista además. De inmediato paso la palabra a José Enrique, que va a introducir ya el conversatorio para dar paso a la primera participación, que será de don Manuel García Arévalo. Bueno, muy buenas noches. Gracias por su presencia aquí. Deben estar motivados como quizás en mí. Hay una motivación muy particular sobre lo que es esta pieza tan emblemática de la cultura prehispánica, que es el llamado Semí de Algodón, que hay muy pocos dominicanos que han tenido contacto con el objeto, y la conocemos más allá por las referencias, los estudios que se han realizado en ese sentido y algunas imágenes que todos conocemos. Pero comenzar a descifrar esos misterios de esta emblemática pieza taína, para nosotros nos llena de mucha curiosidad y estamos ansiosos por conocer estos misterios. Reconocer que esta pieza taína fue identificada hace unos años por el arqueólogo e historiador Bernardo Vega, que nos honra con su presencia, cuando en una oportunidad, y un aplauso para don Bernardo, en una oportunidad viendo imágenes de figuras ancestrales de la cultura prehispánica en todo el continente americano, estaba en Londres, según nos cuenta, vio esa imagen y él inmediatamente la relacionó con la cultura nuestra, la cultura taína, y tuvo mucha dificultad para que en ese instante aparentemente le creyeran que pertenecía a la cultura nuestra. Y después, acucioso como siempre ha sido, se motivó y identificó el lugar donde estaba, y entonces ahí se inició el reclamo y la identificación de una de las más extrañas piezas de nuestra colección nacional. Y afortunadamente ya está reconocida como una pieza que pertenece a la República Dominicana, está en Turín y está anunciada que en algún momento posiblemente será exhibida en la República Dominicana y tendremos la oportunidad de tener contacto directo con esta pieza. Entonces, ya que tenemos este legado, vamos a conocerlo. Y a mí me gustaría comenzar con don Manuel García Arévalo, Manolito, para que inicie su experiencia de esta maravilloso emblema de la cultura taína. Adelante, Manolito. Buenas noches.
Quiero comenzar dándole las gracias a todos ustedes por honrarnos con su asistencia. Hoy es un día donde hay muchas actividades culturales muy relevantes en Santo Domingo. El hecho de que ustedes estén aquí, pues verdaderamente para nosotros es un gran honor. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle al Banco Popular Dominicano y muy especialmente a sus ejecutivos en el área de comunicación y responsabilidad corporativa, el doctor José Mármol, Mariel Vera, Carmen Rita, por todo el apoyo que le han dado a este proyecto. En la concepción, donde estuvo involucrado también don Manuel Alejandro Grullón, para que la ciudad de Santo Domingo contara con un lugar, un recinto, que además de su importancia arquitectónica de la Casa del Cordón, pues traer la presencia de los primeros pobladores de este solar, ¿no?, que es la ciudad primada de América, de los aborígenes, y se ha constituido, y hoy el público que nos acompaña, pues no nos deja mentir, en un lugar de relevancia, de divulgación cultural y de atractivo, tanto educativo como turístico para la ciudad. Así que realmente queremos consignar nuestra gratitud al banco por su visión y por haberle dicho un patrocinio tan generoso. Vamos a hablar hoy del semí de algodón, que sin lugar a dudas es la pieza más importante, o se ha convertido en la pieza más relevante de la cultura taína. Los taínos, como todos ustedes saben, profesaban una gran veneración a sus ancestros, con quienes mantenían una estrecha comunicación ritual y una dependencia espiritual. De ahí que la perpetuación de las imágenes de los antepasados tenga una especial trascendencia en sus representaciones iconográficas, como un medio de invocar la fuerza de los espíritus para pedir protección y alejar los malos augurios. Ejemplo de ello son las cabezas efigies de piedras, que se le llama cabeza macorí, y es un desacierto en lo histórico, porque aparecen en San Pedro de Macorís. Y ese nombre, mi mamá es de San Pedro de Macorís, yo estoy tratando de ver cómo llegó ese nombre ahí, porque todos sabemos que los macoríes estaban de San Francisco de Macorís hacia arriba, hacia Nagua. Esa era la zona de los macoríes de arriba. O sea que realmente decirle cabeza de Macorís a estas representaciones indígenas, que tenemos algunas aquí en exhibición, no se relaciona con el mapa en lo histórico, de la prehistoria de Santo Domingo. Pero bueno, están esculpidas con la intención de retratar o individualizar de forma más o menos realista algún antecesor en particular. Igualmente destacan las carátulas y los amuletos antropomorfos de acusados rasgos espectrales usados como fetiches protectores. Del mismo modo, la evocación de los predecesores mediante la conservación de sus huesos, los cuales introducían en una cesta que colgaba en el interior de sus viviendas, fue una de las prácticas funerarias propias de los taínos. Las osamentas las concebían como un símbolo místico que le permitía conectar con las almas ausentes de los ancestros desaparecidos que habitaban en el Coibay o Panteón de los Muertos. El propio Cristóbal Colón informa sobre la manera en que los taínos conservaban los huesos humanos para preservar el recuerdo de los difuntos. En su diario del primer viaje, el tractado por Fray Bartolomé de las Casas refiere lo siguiente: hallaron también los marineros en una casa una cabeza de hombre, dentro de un cestillo cubierto con otro cestillo y colgado de un poste de la casa. Y de la misma manera hallaron otra en otra población. Creyó el almirante que debía ser de algunos principales del linaje, porque aquellas casas eran de manera que se acogen en ellas mucha gente en una sola y deben ser parientes descendientes de uno solo. Como podemos apreciar por las referencias aportadas por Colón, que dicho sea de paso fue un gran observador etnográfico, los taínos deidificaban a sus antepasados introduciendo a sus calaveras en una cesta para colocarla en el interior de sus viviendas. De ahí la costumbre funeraria de cercenar el cadáver, enterrar el cuerpo y guardar la cabeza del difunto con fines rituales, pues la consideraban parte principal del sujeto o principio vital del alma, donde residía la esencia del ser que determinaba el transcurso de la existencia individual. Por esta razón, la temática cefaloforme tiene tanta trascendencia en las representaciones plásticas de la cultura taína, sobre todo si consideramos que su arte estaba vinculado a sus creencias mitológicas y prácticas ceremoniales,
como forma de conceptualizar y acceder a las divinidades y relacionarse con los espíritus ancestrales que moraban en el más allá. De esta manera, con la representación iconográfica de un antecesor ilustre, se hace visible lo invisible, propiciando la unión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Con el paso de los años, algunas de estas evidencias etnográficas, ya sean por atracción estética o interés naturalista, fueron a parar a los anticuarios y gabinetes o cámaras de curiosidades, como se les llamaba, pertenecientes a personajes ilustrados de la época, y pasaron a engrosar en muchas ocasiones las colecciones de los museos europeos, como es el caso de varias de las antigüedades arqueológicas procedentes de la cultura taína que fueron localizadas en la isla española durante los siglos XVII y XVIII. Bueno, pues una de ellas ha llegado hasta nuestros días y se trata de un magnífico ejemplar de los extraordinarios semitejidos de algodón que apareció en una cueva de la Sierra del Bauruco. Anteriormente se pensaba que era del Maniel de Ocoa, y resulta, después de las investigaciones en las que participó tanto Bernardo como el arquitecto, el periodista Montaz, que está aquí con nosotros, Honorio, que no era el Maniel de Ocoa, sino el Maniel de Bauruco. Fue adquirida por Juan Bautista Cambiaso en 1882, para luego ser enviada hacia 1903 por su hijo Rodolfo Cambiaso a un pariente en Génova, siendo donado en el año 1928 al Museo de Antigüedades de Turín. Las primeras noticias del mismo datan de finales del siglo XIX. Se trata de un bosquejo de su imagen con la firma A. Rodríguez, que tal vez se refiere a Belardo Rodríguez Urdaneta. Fue reproducido por G.W. Field en un opúsculo titulado On Semis from Santo Domingo y publicado en el año 1891. Al año siguiente, una ilustración bastante fideligna realizada por Rodolfo Cronao fue incluida en su obra América, historia de su descubrimiento desde los tiempos primitivos hasta los modernos, publicada en 1892 con motivo de la conmemoración del 4º centenario del primer viaje colombino. Desde entonces, los estudiosos de la arqueología antillana desconocían el paradero del semí de algodón, que solo se tenía noticia de él a través de estos grabados a los cuales hemos hecho referencia, hasta que en el 1971, tras rastrear su larga singladura, el historiador Bernardo Vega lo ubicó en la colección del Museo de Antropología y Etnología de la Universidad de Turín, en Italia, donde afortunadamente se ha preservado en un adecuado estado de conservación. El numen que nos ocupa debió ser confeccionado en la etapa tardía de la cultura taína, a finales del siglo XV. Al permanecer oculto en alguna caverna, dentro de un ambiente seco, sin ser alterado por las inclemencias del clima tropical, humedad, en fin, todo el polvo y demás, en la zona suroeste de la isla española, se salvó de ser destruido primero por la intolerancia religiosa y la actitud equinoclasta propia del celo apostólico de los misioneros, que en muchas ocasiones, para poder inducir a los indígenas a que se convirtieran, le prestaran atención al catecismo y se convirtieran al cristianismo, pues destruían los ídolos, porque lo consideraban realmente manifestaciones paganas, ¿no? e idolatría. Su aislamiento, el del semí, dentro de un nicho subterráneo libre de humedad por más de 4 siglos, fue lo que presumiblemente facilitó su perfecto estado de conservación, a pesar de estar confeccionado en una fibra textil de naturaleza muy deleznable como es el algodón. La verdad que asombra que una pieza hecha de algodón pues haya podido sobrevivir más de 500 años. Y bueno, ahí la tenemos. Entremos ahora en la descripción y el simbolismo del semí de algodón. Se trata de una figura antropomorfa, de cuerpo entero, que en el interior de su cabeza alberga la parte frontal de un cráneo humano. La carabela mantiene la boca abierta mostrando la dentadura, un rasgo característico de las personificaciones espectrales, aunque es de lamentar la falta de varios dientes, los cuales probablemente se han roto o perdido en el transcurso de los siglos, porque los taínos tenían en general muy buena dentadura, en parte debido a la dieta. A este respecto, el mismo Geraldini, en una carta enviada a Roma hacia 1520, al Papa León X, nos dice:
Las imágenes dibujadas con la aguja del bordador, o sea, tejidas, eran de aquellos hombres que, píos y justos, habían vivido con algún mérito testificado entre su pueblo y habían sido contados entre los santos por común exaltación de sacerdotes y del pueblo. Y los dientes que le salen de la boca penden de un cráneo humano que se oculta bajo un bordado. Tal parece que se estuviera describiendo realmente a nuestro Semí. También estas efigies de los santos referidos profecían oráculos conocidos del pueblo, los cuales a la llegada de nuestro Dios enmudecieron totalmente. Aquí es bueno llamar la atención de que realmente el Semí de algodón, aunque el nombre Semí se le aplica a los dioses taínos, a los íconos, en mi opinión no se trata de una deidad taína, se trata precisamente de un antepasado venerable, y que cae dentro de esa costumbre relevante de rememorar tenían un culto hacia los antepasados. O sea que se le aplica el nombre de Semí, pero realmente, si vamos a ver, pues es como en el santoral católico están los dioses y están los santos. Nosotros estamos hablando aquí de un espíritu, de un ser mítico, pero evidentemente no se trata de una divinidad, sino de una urna funeraria para conservar la imagen de un antepasado relevante. Tal y como Geraldine lo expresa, la especial importancia que se le atribuía a estas representaciones antropomorfas que hacían las veces de una funeraria, como hemos dicho, para contener los cráneos de individuos relevantes dentro de la comunidad, que al morir se les invocaba para obtener sus vaticinios, ya fuesen provechosos o agoreros. Hoy estuve buscando en el diccionario y agorero quiere decir malos augurios. Y bueno, provechoso, pues buenas noticias. Hablamos ahora sobre la dualidad entre la vida y la muerte. Observemos con detenimiento, ¿verdad?, que el ojo derecho del Semí tiene adherido un pequeño disco blanco de concha de madreperla que representa la esclerótica y una perforación en su centro que hace las veces de iris. Eso me lo dijo mi yerno, que es oculista, porque yo no llegaba tanto. Y el ojo izquierdo está cubierto por otra concha, probablemente un operculo de gastrorrópodo, recubierto con alguna resina pegajosa de color negro que le confiere la apariencia de un ojo cerrado. La disparidad entre los ojos, uno blanco, brillante y abierto, y el otro negro, opaco y cerrado, causa un gran impacto visual de gran fuerza sugeridora, transmitiendo la sugestiva sensación de un ojo que ve y otro que no ve, resaltando la ambivalente visión del Semí, tanto diurna como nocturna, que desde el punto de vista simbólico representa en el plano cósmico el tránsito en el camino del alma, en consonancia con el dualismo antagónico de la vida y la muerte. En este sentido, es muy probable que los ojos de la efigie reflejen dos estados de conciencia diferentes, como sugiere la arqueóloga italiana Gabriela Erika Pia, al señalar, y la cito, que en un mismo individuo se ha querido inmortalizar al mismo tiempo el hombre en condiciones normales y bajo el efecto de la droga, casi una muerte aparente, una situación de sueño o trance chamánico en la que se reúne nuevamente con la divinidad ancestral. Hasta aquí lo que nosotros entendemos que es el simbolismo de esa característica tan particular de un ojo que ve y otro que no ve, de un ojo abierto y otro cerrado. O sea, realmente tiene ahí una carga simbólica donde los antropólogos se pueden maravillar haciendo conjeturas, porque lamentablemente no tenemos comunidades indígenas para preguntarle. Entonces aquí hay un poco de interpretación, de acuerdo cada quien a lo que entiende que puede significar esta característica del Semí. De los lóbulos de las orejas del Semí cuelgan dos delgadas tiras tejidas a modo de aro, actualmente rotas lamentablemente, que pudieron haber servido para sujetar aretes u orejeras, adornos usuales entre los aborígenes. Tiras, además de dos hebras trenzadas simulando la costilla, la columna vertebral, los glúteos y los hombros, lo mismo que el miembro viril, cuya presencia masculiniza la figura, que por su apariencia espectral debió relacionarse con el culto a los desaparecidos, plasmando la intención deliberada de exaltar determinadas capacidades anímicas e infundir respeto o temor al espectador.
tal como ocurre con las caracterizaciones espantosas y sobreacogedoras de los seres del mundo sobrenatural. En este caso se trata de la personificación de algún antepasado fallecido, de significativa relevancia para un determinado clan o linaje tribal, debido tanto a la gran dimensión de la figura, que mide aproximadamente 75 centímetros de altura, como a la depurada técnica de manufactura y a su extraordinaria concepción iconográfica de carácter ritual y religioso. De hecho, por su connotación funeraria, artística y ceremonial, el semí de algodón, de forma marcadamente antropomorfa, es un ejemplo extraordinario del arte textil elaborado por los taínos. Refleja las creencias animistas que profesaban y cómo deidificaban a los ancestros que ejercían autoridad en la vida con la finalidad de reverenciar su memoria e invocar la potencia protectora de los buenos espíritus para alejar presagios funestos, acechanzas malignas o encantamientos provenientes del inframundo. Como ustedes podrán observar, para concluir nuestra disertación, hemos seleccionado con mucho afecto y respeto esta fotografía del destacado escritor y periodista José Rafael Antiguo, gloria de las letras nacionales, recientemente fallecido, quien visitó el Museo de Turín en compañía del doctor José Mármol para contemplar el semí de algodón, el cual nos hemos referido en este conversatorio. Muchas gracias. Aparentemente Manolito lo ha dicho todo. Qué maravilla. Ahora va Cristian, pero tengo una pregunta, una curiosidad. Es una curiosidad simplemente. Tú hablas de que hay un ojo que está abierto y un ojo que está cerrado, o sea, un ojo que está... ¿No será que se le habrá perdido la otra concha al lado izquierdo? La concha está ahí. No, pero del otro ojo, o sea... No, él tiene dos conchas. Una blanca, que hace la esclerosis, y con un agujero que forma el iris del ojo, el ojo abierto. Y otra que es una concha oscura, fijada con una resina, que obviamente está apagado. O sea, da la sensación de oscuridad. Muy bien, perfecto. Bueno, Cristian, vamos a ver tu experiencia con el semí de algodón, cómo te acercaste a él. ¿Tú lo conoces? Sí, ¿Lo tuviste en tus manos? Lo tuve en mis manos. Cuando estuviste ahí escudriñando en los archivos del Vaticano. Sí, pero... Cuéntanos un poco. No, te cuento una historia, porque Manolito dijo ya prácticamente todo. Así que yo tenía algunos apuntes aquí, pero efectivamente es así como dice Manolo. Solo hay algunos detalles que yo puedo aportar. Todos los semíes que están en Europa, todos, la mayoría, hay tres tipos. El semí, que tiene un semí con cráneo, etcétera. Bueno, y el semí que se adoraba, que no tenía cráneo ni nada, quizás tenía un hueso o algo. Después está un tipo de semí que es más elaborado, un entierro secundario, cuando le cortan la cabeza al cacique. Primero lo entierran, después de un tiempo cortan la cabeza y entonces ahí prácticamente se hace. Pero este es especial para mí. Miren, en los tiempos coloniales se fueron todos los semíes, o los destruían o se fueron a Europa. Todos. Ese apareció prácticamente a finales del 1800. Estaba en una cueva, que ya Manolito dijo, luego primero que era en un maniel, después la cueva, bueno. Pero ¿qué pasa en el Bauruco? Es un sitio que seguramente era inaccesible o tenía algo de inaccesible. No lo encontraron, porque aquí, además, hoy, por ejemplo, los arqueólogos se conocen todas las cuevas y los espeleólogos. Es muy difícil que digan, mira, aparece uno. Ese es único. Ese es el semí más importante, ese es el personaje más importante que había en la isla. Y qué pasa, naturalmente mítico. Pero ¿qué pasa? Según mi opinión, era un personaje que ellos creían vivo. O sea, eso que dijo Manolito de los ojos es verdad. Uno ve el día y otro ojo ve la noche. El señor de Zipán, en Perú, cuando lo enterraron,
tienen también, hay un ídolo donde tiene un ojo abierto y otro que está un hoyo. O sea, se ve que hay una costumbre de poner ídolos que o también puede ser que guardara el presente y el futuro, o algo terrestre y el más allá. O sea, eso no fue casual. Ese ojo que son dos ojos es así. Y otra cosa, la expresión, esa expresión que tiene, que a la gente les asusta, la expresión se ve feroz. Ustedes tienen en mente los Haka maoríes. Dicen todas las crónicas que los taínos atacaban dando alaridos fuertísimos y gestos para asustar a su oponente. Es un Haka, parece un Haka de Nueva Zelanda, maorí. Entonces, seguramente ellos tenían gestos y ese es un gesto congelado que tiene ese semí. Ese semí, pon la otra, el otro, hay otro, creo. Bueno, eso he visto por atrás cómo está cogido el remo. Si es un remo, eso quiere decir que era un navegante que vino, mítico, uno de los primeros navegantes o el que trajo un pueblo, sea los taínos que son arahuacos, sea algo. Y entonces ahí está cómo exactamente el esqueleto está insertado. Pasa la otra. Mire, entonces, para terminar esa parte, fíjese, así para mí estaba sentado en un dujo. Esa piedra es para, ya yo hice un estudio arquitectónico, aquí habla el arquitecto. Esa piedra tiene un eje, yo lo tuve en mis manos y verdaderamente hay un momento que tú lo haces así y se queda, pero está así. Entonces eso quiere decir que eso está hecho para, mire, eso que está ahí abajo es un tairona, un ídolo tairona. Miren que está sentado en un dujo en la misma posición que estaría el ídolo de algodón. O sea, un dujo que se perdió, que se dañó, que lo que sea, ese dujo se redujo y el peso hacía tener, porque otra cosa, tiene que mantenerse. Dice Erika Pía, que es muy amiga mía, una que todos han citado aquí, la italiana investigadora, arqueóloga, que ese turbante, el bonete, de cual habló Manolito, él tiene como unos bordes y eso se amarraba al dujo, o sea, porque tú sabes que eso es para que dure toda la vida. Entonces tú no puedes una cosa que se cayó. Además, el que lo hizo también creía en eso, o sea, estamos hablando de algo sagrado. Entonces lo amarraron a esa parte ahí quizás y eso estaba en un dujo sentado. Por eso la piedra, justifica la piedra el peso que le da en el eje arquitectónico de la figura. Entonces, así es como estaba la figura sentada. Sobre eso hay ejemplos en Venezuela, en Colombia y en Perú, que hay que referirse siempre al Perú, sobre ese tipo de ídolos. Y sobre la confección de algodón, es increíble porque la parte del cuerpo en sí tiene un tejido como lo que ustedes tienen, como un tejido de un abrigo. Pero los pies y las manos son hilos como si fuera un uso, hecho así, enredado, en vueltas. La parte de los brazos, el interno, son bejucos. Son bejucos, me dieron la parte, los investigadores italianos. Son bejucos de aquí. Cogieron un bejuco, le daban un tratamiento, al bejuco y entonces todavía está ahí. Es un tratamiento muy bueno. Y eso logró verdaderamente pasar los siglos. Otra cosa, la cueva donde apareció no tenía nada de humedad, se ve, porque el algodón se ha conservado. Si no fuera así, hace años que se hubiera destruido. O sea, quién sabe si alguno. Pero lo que pasa es que se encontró ahora hace 100 años. Eso significa que estaba muy bien guardado, muy bien escondido. Quizás sabrá Dios, el cazador de puercos y marrones
cómo se entró, hasta dónde se entró. En un sitio parece que persiguiendo un puerco o algo, y encontró, o sea, que no había aparecido antes. O sea, que ese ídolo es único, porque es el mejor de los mejores. Y entonces, nada, la parte, bueno, la última parte, ya el ídolo como es. Pon la última, que fue una foto de Honorio Montaz. Sí, ahí está, esa foto de Honorio. Fíjense que tiene, es un gesto como un jaca. Entonces, otra cosa interesante es el ombligo. Miren, ese señor que está ahí estaba vivo para los taínos, era un ser vivo, no es un semí. Abelardo Rodríguez Lambertus, Jiménez Lambertus, dice que no es un semí. En parte tiene un poco de razón, en el sentido, lo dijo aquí, es un ser, ellos consideraban que ese era un ser vivo que está en animación suspendida. Es como si tú tienes el hombre de la nieve que se cayó en una cosa, animación suspendida. Entonces, eso se quedó helado, pero era un oráculo. Ese ídolo es un ídolo nocturno oracular. Entonces, tú entrabas solo acompañado del boitiu y tú le hacías seguramente era muy importante, porque es un personaje, es como Adán y Eva, es un personaje de los orígenes. Entonces tú le dices, ¿qué pasa? Voy a la guerra, a la guasábara, ¿qué pasará? Entonces, naturalmente, el ídolo no te puede hablar, pero tiene la boca abierta. Entonces, el boitiu interpreta. Además, quizás había cojoba y cosas por el medio. Dice, espera, vamos a salir, yo te digo. Entonces salían afuera, el viento, una ramita, la mueve, dice, habló el semí. Sí, vas a regresar vivo. Y el tipo se lo creía. Eso pasaba en los oráculos griegos, imagínate si no va a pasar aquí. Entonces se lo creía y así, esa es la historia prácticamente. No me prolongo más. Bueno, nada, pensamos que Manolito ya lo ha dicho todo, pero tú has dicho también muchas cosas más. Bien, bueno, un aplauso para Cristian Martínez. Nos quedamos todavía con muchas preguntas. La pregunta natural que todos hacemos, ¿por qué el ídolo no regresa a la República Dominicana de manera permanente? Si ustedes consideran que está bien donde está, si tenemos que traerlo, definitivamente, ¿cuál es la posición que ustedes tienen? Bueno, el ídolo salió a principios del siglo XX y el protocolo de protección de patrimonio cultural se firma en el 1956. O sea, nosotros no tenemos instrumentos, vamos a decir, un marco jurídico para hacer una reclamación dentro del derecho internacional. Las autoridades dominicanas, y ahí quiero destacar el protagonismo que asumió el embajador Tony Raful y la anterior secretaria de Cultura, doña Milagro, que hicieron todo lo posible y hasta ahora hay un proceso para que el semí venga a República Dominicana de manera temporal, o sea, que se exhiba con las condiciones de conservación y de seguridad requeridas para que los interesados, estudiosos y el público en general lo pueda apreciar directamente. Pero evidentemente la reclamación del ídolo no creo yo que proceda desde el punto de vista jurídico porque salió del país y las leyes no tienen efectos retroactivos. Mi nombre es Juan Francisco Puello, yo soy diseñador de moda y artesano. He creado varias réplicas inspiradas en el semí taíno de algodón, donde realmente por un reto de Nuria Piera, que había dicho que en el país no había artesano que creara el semí, realmente hice varias réplicas del semí. Vamos a decir de 55 centímetros hasta el tamaño humano. Vamos a decir que se lo pone una persona y describe la historia del semí como tal. Donde yo quisiera un ejemplo saber para ustedes, porque puedo decir que a mí me tomó mucho tiempo componer toda la composición de todo esto. ¿Creen ustedes que, vamos a decir, qué creen ustedes, qué tiempo se tomó más o menos crear el semí taíno? Porque ver todos los componentes, yo puedo decir que no fue un
una pieza que se creó en un mes, ni 2 meses, ni nada de eso. Yo viendo todos los componentes y el reto, vamos a decir, porque el que nosotros hicimos similar a esto nos tomó casi 7, 8 meses trabajarlo para componer todas esas cosas. Y a mí me gustaría saber eso. Un ejemplo, ¿qué ustedes piensan, vamos a decir, de ¿cómo es? El tiempo? Y también, como se habla también de que fue hecho con materiales naturales, vamos a decir, como el algodón, ¿en qué sitio del país, vamos a decir, más o menos se podía encontrar ese algodón? Porque tiene 3 clases de algodón, es decir, pero no, ya por la historia me gustaría más o menos también saber dónde se podía más o menos encontrar el algodón. Bueno, mira, eso fue un proceso, sí, fue un proceso muy largo. Mira, hay algunos datos de que el algodón lo cogían en determinadas épocas del año, determinadas condiciones, y si era para un ídolo de esa importancia, era un tipo de algodón. Así como, por ejemplo, tú sabes que tenían, por ejemplo, determinadas cosechas estaban al lado del caney del cacique. Ellos tenían precisamente algunos cultivos que eran de ahí, incluyendo la yuca para el casabe. Había un casabe real, el jau, que era del cacique, pero que no podía todo el mundo comerlo. Entonces, eso es un proceso quizás que duró años para elaborar eso. Primero, porque si le quitaban el momento que con el cráneo había que esperar que secaran, etcétera. Ellos secaban los cadáveres de los caciques al fuego, para que se secaran. Entonces después cortaban la cabeza. O sea que eso es un proceso de años. Y además, si era un personaje como yo creo, un personaje importante, tenía un... Que este semi o algún otro semi se haya inmiscuido en el sincretismo católico, como los hicieron los dioses africanos, como por ejemplo Ogún Balenjo, que es una deidad, un orisha de ese sincretismo. Puede ser que haya sobrevivido, ¿no? Y se haya quedado hasta presente con algún sincretismo católico. Si ustedes ven la imagen, el círculo que se ve ahí, en mi opinión, denota la ausencia del ombligo. Y según los mitos taínos, los muertos que podían asumir representaciones humanas de personas se conocían por la ausencia del ombligo. Si usted ve el tamaño de ese círculo, eso no es un ombligo. Eso precisamente lo que está marcando es que ese es un ser mítico, que no estamos hablando de un ser vivo. Yo, en una conferencia que di, yo decía que, según Fray Ramón Pané, una forma de identificar a las opías, que era el alma de los muertos, era eso, de que no tenían ombligo. Y yo en esa conferencia tuve, vamos a decir, el honor de que asistiera el profesor Juan Bosch. Y cuando terminó, me dijo, mira Manolo, qué interesante lo que tú has dicho. Porque yo, en mi juventud, en los bohíos de La Vega, cuando un murciélago entraba a un bohío, los campesinos decían, ahí está ese murciélago jupiando. O sea, ¿de dónde se mantiene esa palabra de jupiando en el ideario de La Vega? O sea, que de alguna manera, evidentemente, en la religiosidad popular dominicana, sí yo creo que pueden haber trazas, ¿no?, de lo que fue la mitología taína. Una pregunta más y ya cerramos. Una pregunta más y ya cerramos. Buenas noches. Sí, cerramos. Bueno, yo he aprendido muchísimo esta noche. Gracias a ustedes. Las preguntas que voy a hacer, más que especulativas, son imaginación dentro de la especulación o especulación dentro de la imaginación. Porque el ojo oscuro me recuerda a la obsidiana, que es muy significativa en todas las culturas autóctonas de Sudamérica, por lo menos, ¿no? Y el ombligo, ese ombligo es casi poético, mármol, ¿verdad? Ese ombligo no puede tener alguna
evocación a algo cosmológico, cósmico, de los astros, de conexión con una dimensión cosmológica, porque es que la redondez del ombligo, lo que a mí me parece, es un astro. No sé si eso puede tener alguna conexión dentro del sistema, el sistema amplísimo de conocimiento que ustedes tienen. En relación al ombligo, es un tema que yo he insistido mucho en eso. No en el ombligo, sino en la ausencia del ombligo. Yo he llegado a una reflexión, si se quiere. La huella que queda en una persona de su vida prenatal es el ombligo, que es, ¿verdad?, donde el cordón umbilical es la huella que tenemos de cuando estábamos en el vientre de nuestras madres. Cuando tú vuelves a la vida por una vía que no fue la natural, sino la sobrenatural, tú no necesitaste ombligo para nacer o para volver a vivir. Entonces, yo porque digo, pero ¿por qué en los mitos taínos insisten en que las jupías que tenían, que volvían al mundo de los seres vivos, tomando forma de hombres o mujeres, ¿no? Incluso dicen que los hombres venían a yacer con las mujeres y que se reconocían por la ausencia del ombligo. Bueno, pues puede ser que como vuelven a la vida por una vía que no fue el parto natural, esa persona ha vuelto a la vida de una manera sobrenatural. Sin embargo, en muchas regiones del país, y volvemos a la pregunta que se nos hicieron de si prevalecen ideas religiosas de los taínos, los campesinos dominicanos en algunas áreas creen que los muertos salen de noche y que tienen un agujero en la barriga con una vela encendida. O sea que de alguna manera yo creo que ese mito de la ausencia del ombligo ha permanecido en el ideario nacional. Pero puede ser eso, de que buscándole una explicación a algo tan, vamos a llamar, esotérico, de por qué la ausencia del ombligo. Bueno, porque vuelve a la vida de una forma que no fue en un parto natural, sino ha venido en base a un retorno del Coibay o Panteón de los Muertos de una forma sobrenatural. Muy bien. Señores, ustedes se dan cuenta los tantos misterios e interpretaciones que tiene un elemento tan emblemático como este semí de algodón, que es parte del orgullo de nuestra herencia, y que me imagino que sucederá cuando se logre que los dominicanos lo conozcan en territorio dominicano en algún momento, como me cuentan que pasó cuando trajeron aquí una piedra lunar después del primer viaje a la luna, y le exhibieron donde hoy está el Ministerio de Cultura, y entonces duraron una semana la gente desfilando para ver la piedrecita de ese tamaño, tomándose fotografía con esa piedrecita. Me imagino que cuando llegue el semí de algodón, estarán las filas y las filas de las semanas viendo esta maravilla que nosotros hemos acercado con la sapiencia y la dedicación que ustedes han dedicado a ese conocimiento a lo largo de su vida. Señores, muchas gracias, y están siempre las puertas abiertas de este Centro Cultural Taíno, Casa del Cordón.